La caída de las criptomonedas. ¿Entendiendo el panorama actual? Hoy estamos viendo una caída generalizada en los precios de las criptomonedas, y esto ha generado preocupación entre muchos inversores. ¿Qué está pasando exactamente? Bueno, la situación en los mercados globales es bastante compleja, y es importante entender que lo que ocurre en las criptomonedas a menudo está relacionado con factores más amplios en la economía global y los mercados tradicionales. En primer lugar, es importante destacar que el mercado de las criptomonedas es extremadamente volátil. Esto significa que los precios de activos, como el Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda, pueden experimentar cambios rápidos y significativos en muy poco tiempo. Esta volatilidad puede ser impulsada por muchos factores, como decisiones de los gobiernos, cambios regulatorios, o incluso eventos en los mercados financieros tradicionales. Por ejemplo, cuando los mercados bursátiles experimentan caídas o crisis, las criptomonedas tienden a reaccionar. Las personas que invierten en activos más tradicionales, como las acciones, pueden mover su dinero hacia las criptomonedas buscando refugio, lo que puede hacer que suban de valor. Sin embargo, lo contrario también puede suceder. Si los mercados bursátiles caen por temores relacionados con la economía global, como la inflación, los tipos de interés altos o la incertidumbre política, es posible que los inversores también vean las criptomonedas como un activo de alto riesgo y decidan vender, lo que provoca una caída en sus precios. Uno de los factores clave que impacta tanto a las criptomonedas como a los mercados financieros en general, es la política económica de los países más poderosos. Cuando los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, deciden cambiar las tasas de interés o implementan políticas que afectan la oferta de dinero, esto puede tener un efecto dominó en todo el mundo. Si los tipos de interés suben, por ejemplo, el costo del dinero se incrementa, lo que puede hacer que los inversores busquen activos más seguros, como bonos del gobierno, en lugar de criptomonedas, que se consideran más arriesgadas. Además, en los últimos años, hemos visto cómo las noticias sobre posibles regulaciones en torno a las criptomonedas afectan su valor. Los gobiernos de diferentes países están tomando posturas muy diferentes respecto a cómo deben manejarse las criptomonedas. Algunos países, como Japón, han sido más abiertos, mientras que otros, como China, han tomado medidas drásticas para restringir el uso de criptomonedas. Cada vez que hay rumores sobre nuevas regulaciones, el mercado cripto reacciona de manera inmediata, ya sea para bien o para mal. En otro nivel, los movimientos de grandes inversores institucionales también juegan un papel importante. Empresas y fondos de inversión, que deciden comprar o vender grandes cantidades de criptomonedas, pueden mover significativamente el mercado. Además, la adopción masiva de criptomonedas, que antes parecía un fenómeno del futuro, es algo que sigue evolucionando y tiene sus altibajos. Cuando las empresas tecnológicas más grandes del mundo adoptan las criptomonedas, eso suele generar un aumento en su valor. Pero también pasa lo contrario. Cuando una empresa importante decide vender una gran cantidad de sus activos en criptomonedas, el precio puede caer rápidamente. Pero no solo las criptomonedas están enfrentando estos desafíos. Los mercados bursátiles tradicionales también están experimentando un momento complicado. Los inversores están observando con atención la economía global, que está pasando por un periodo de ajuste tras los efectos de la pandemia. Muchos países están luchando con la inflación, y las decisiones de los bancos centrales sobre las tasas de interés están afectando la liquidez en los mercados. La incertidumbre política y económica también está pesando mucho sobre los mercados. La relación entre la economía global y los mercados de valores es muy estrecha, por lo que cualquier cambio importante en uno de estos sectores puede tener repercusiones rápidas y profundas en los demás. En este contexto, muchos analistas han advertido que estamos ante un momento de ajuste tanto para las criptomonedas como para las acciones. Lo que estamos viviendo es una fase de corrección, donde los precios que alcanzaron niveles muy altos pueden volver a niveles más bajos, más sostenibles. Esto es algo normal en los ciclos de los mercados. Y a menudo, después de una corrección, los mercados pueden recuperarse y seguir creciendo con el tiempo. Sin embargo, los inversores deben ser muy cautelosos. Invertir en criptomonedas, como en cualquier otro activo, conlleva riesgos,
y es crucial tomar decisiones informadas y no dejarse llevar por el pánico o la especulación a corto plazo. Es importante tener una visión a largo plazo y gestionar el riesgo de manera adecuada, diversificando las inversiones y manteniendo la calma durante los momentos de incertidumbre. Una de las lecciones más valiosas que podemos aprender de situaciones como esta es que la educación financiera es clave. Entender cómo funcionan los mercados, qué factores afectan a los precios, y por qué las criptomonedas y las acciones reaccionan de la manera en que lo hacen, puede ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones. En resumen, la caída de las criptomonedas en este momento está influenciada por una combinación de factores que incluyen la volatilidad inherente del mercado, las políticas económicas globales, y los movimientos de los inversores institucionales. Es un recordatorio de la importancia de gestionar el riesgo y de tomar decisiones con cautela. Además, nunca está de más recordar que la inversión no debe basarse en el miedo o la especulación, sino en una estrategia bien pensada y basada en un análisis profundo. Es esencial entender que las criptomonedas no operan de manera aislada, sino que están influenciadas por una red de factores interrelacionados que afectan no solo a los mercados financieros tradicionales, sino a toda la economía global. Para comprender los altibajos que estamos viendo, necesitamos analizar las fuerzas más amplias que mueven estos mercados, cómo las políticas monetarias de los países afectan las decisiones de los inversores, y por qué la confianza del mercado juega un papel crucial en estos momentos. La confianza del inversor es uno de los pilares más importantes en cualquier mercado financiero, y en el caso de las criptomonedas, esta confianza es aún más delicada debido a la falta de regulación uniforme a nivel mundial. Las criptomonedas están impulsadas por la fe de las personas en su futuro y en sus aplicaciones dentro de la economía global. Cuando surgen dudas sobre su adopción masiva o sobre su seguridad, el mercado puede reaccionar negativamente. En días como hoy, cuando vemos una caída de los precios, es muy posible que esta disminución se deba a la incertidumbre generalizada que existe sobre su futuro. Los inversores, cuando se sienten inseguros, tienden a liquidar sus activos de alto riesgo, lo que genera una venta masiva. Este comportamiento no es exclusivo de las criptomonedas. Los mercados bursátiles también están sujetos a los mismos principios de confianza. En un contexto de crisis económica, como la que experimentamos debido a los efectos de la pandemia y la incertidumbre económica global, los mercados tienden a volverse más sensibles a cualquier tipo de información negativa. Si bien las criptomonedas tienen la ventaja de ser relativamente nuevas y aún se encuentran en una etapa de adopción y expansión, las bolsas de valores tradicionales como el Dow Jones, el Nasdaq o el S&P 500 son mucho más sensibles a los cambios en las políticas gubernamentales y la economía real, porque tienen más historia y están más conectados con el funcionamiento cotidiano de las economías nacionales e internacionales. En este sentido, debemos hablar de las políticas monetarias y fiscales implementadas por los gobiernos y bancos centrales. Las decisiones sobre las tasas de interés, la inflación y la política fiscal pueden tener un impacto significativo, tanto en las criptomonedas como en las acciones tradicionales. Cuando los bancos centrales aumentan las tasas de interés, el costo de endeudarse se vuelve más alto, lo que puede reducir el consumo y la inversión en el mercado. Este tipo de decisiones también puede llevar a que los inversores busquen refugio en activos más tradicionales y considerados más seguros, como los bonos del gobierno, lo que afectaría negativamente a los activos de riesgo, incluyendo las criptomonedas. Pero la relación entre las criptomonedas y los mercados bursátiles no es una simple línea recta. De hecho, algunos analistas sugieren que las criptomonedas, como el Bitcoin, podrían convertirse en un refugio seguro, similar al oro, especialmente en tiempos de inflación. Sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera consistente en el tiempo. El Bitcoin y otras criptomonedas son altamente volátiles, y en muchos casos, los inversores se acercan a ellas buscando ganancias rápidas, lo que genera fluctuaciones de precios abruptas. Un tema importante a tener en cuenta en este contexto es la regulación de las criptomonedas. A medida que las criptomonedas se han vuelto más populares, también ha aumentado la presión por parte de los gobiernos para regular este mercado. Si bien algunas naciones han adoptado una postura favorable hacia las criptomonedas, creando marcos regulatorios para su utilización,
Otras han tomado decisiones más restrictivas, como el caso de China, que ha prohibido las criptomonedas en su territorio. Los cambios regulatorios, ya sea en forma de impuestos, restricciones de uso o prohibiciones, tienen un impacto directo en el valor de las criptomonedas. La adopción institucional también ha jugado un papel relevante. Empresas como Tesla, PayPal y otras grandes entidades han comenzado a integrar criptomonedas en sus operaciones, lo que ha llevado a una mayor legitimación de este mercado. Sin embargo, la entrada de grandes inversores institucionales también trae consigo una mayor vigilancia y, en ocasiones, un enfoque más cauteloso que puede generar ventas cuando el mercado experimenta caídas o riesgos. A nivel global, estamos viviendo un momento de recuperación económica después de la pandemia, pero no todos los países se encuentran en la misma situación. Mientras algunas economías están comenzando a repuntar, otras siguen lidiando con altas tasas de inflación y problemas estructurales que pueden afectar la estabilidad de los mercados financieros. Esta disparidad económica genera un entorno global inestable, y cuando surgen señales de desaceleración o problemas en una región importante, el impacto se siente rápidamente en los mercados de todo el mundo, incluidas las criptomonedas. El sentimiento del mercado es otro factor a considerar. En mercados tan especulativos como el de las criptomonedas, las emociones juegan un papel clave. El miedo, la incertidumbre y la duda son poderosos motores en momentos de crisis. Cuando el mercado experimenta caídas repentinas, los inversores tienden a entrar en pánico, y esto agrava aún más la situación, generando ventas masivas y una caída aún mayor en los precios. Por el contrario, cuando el sentimiento es positivo, como cuando las criptomonedas están alcanzando nuevos máximos históricos, se da una especie de efecto de manada, donde más y más personas se sienten atraídas a comprar, lo que puede inflar aún más los precios. Además, debemos entender que las tecnologías emergentes están en constante evolución. Las criptomonedas no son solo un activo financiero, sino también una tecnología que está cambiando la manera en que percibimos y utilizamos el dinero. La adopción de tecnologías como la blockchain, que sustenta las criptomonedas, tiene el potencial de transformar industrias completas, desde las finanzas hasta la cadena de suministro, la atención médica y muchos otros sectores. Sin embargo, como con cualquier tecnología disruptiva, la incertidumbre sobre su implementación masiva puede generar fluctuaciones en los precios de las criptomonedas, ya que el mercado aún está adaptándose a su verdadero potencial y las posibles limitaciones que pueda tener. El futuro de las criptomonedas sigue siendo incierto, pero es innegable que están en el centro del debate sobre el futuro del sistema financiero global. Aunque muchos analistas siguen siendo optimistas respecto a su adopción en el futuro, el camino no será lineal y estará lleno de altibajos. En este sentido, la paciencia y la capacidad para tomar decisiones informadas serán claves para los inversores que deseen navegar este mercado de forma exitosa. En conclusión, lo que estamos viendo hoy en el mercado de las criptomonedas es una combinación de varios factores que están afectando tanto a las criptomonedas como a los mercados bursátiles tradicionales. La volatilidad, las políticas económicas, las decisiones regulatorias, la adopción institucional y el sentimiento global son solo algunos de los elementos que influyen en el comportamiento de estos mercados. Para los inversores, la clave está en mantenerse informados, gestionar el riesgo, y no dejarse llevar por las emociones o el pánico. Invertir de manera inteligente y educada es fundamental para navegar en un mundo tan incierto y cambiante como el que vivimos hoy. Recuerda, la inversión debe ser vista como un compromiso a largo plazo, y no una manera de obtener ganancias rápidas. La paciencia, el análisis y la estrategia siempre deben prevalecer sobre el impulso momentáneo. Y si deseas seguir aprendiendo más sobre estos temas, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos pronto!